Silvina Ibi Cángaro es periodista. Últimamente venía haciendo muchísimas denuncias que tenían que ver con los trolls del gobierno de Milei, ¿no? Pero lo concreto es que fue amenazada por Fernando Cerimedo, que es el experto en marketing digital y señalado como jefe de los trolls libertarios. Y lo que más me llamó la atención de la denuncia que hace Silvina es que ella dice que después de haber estado en el programa de Mauro Federico, de nuestro compañero, Minuto Final, un dron apareció en el patio de su casa y se asomó por la ventana. Silvina, ¿todo esto es así? ¿Cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿qué tal? Llámame Ivy, porque Silvina me dicen en los trámites, nada Bueno, más. bueno, me parece bien. Dale, Ivy, no hay problema. Contame, Sí, concretamente qué fue lo que sucedió. A ver, empecemos por lo primero. Contá un poco a nuestros oyentes, obviamente, ujú, qué tipo de especialización, o mejor dicho, qué tipo de investigaciones se está haciendo últimamente para que a esta gente le empiece a romper un poco los claro. quinotos. Sí, estoy siendo bastante molesta para este grupo que parecía invulnerable. Es un grupo, digamos, muy estructurado, muy armado, que viene haciendo cosas no solo en Argentina, sino que ya ha generado toda la campaña virtual, por ejemplo, para Jair Bolsonaro en Brasil. Eh, Son los que promovieron, entre otras cosas, y por eso Fernando Cerimedo, el mayor responsable, no puede entrar a Brasil porque fue quien promovió desde las redes sociales el levantamiento supuestamente acusando fraude para que no pudiera asumir Lula, ¿te acordás? Cuando tomaron el Palacio de Gobierno y demás. Bueno, Fernando Cerimedo es el responsable de Madero Group y una agencia de publicidad llamada Numen, creadas hace 4 años, porque no es nada es bastante reciente, por lo menos en Argentina. Cerimedo era un taxista de Mar del Plata. De buenas a primeras pasó a ser propietario a rentar un piso entero en una torre de Puerto Madero y a crear un multimedios donde tienen Madero Radio, Madero Diario, bueno, y varios streaming, eh, influencers rentados y demás. Y todos ellos son los que generan las campañas en redes de trolls, de bots, donde instalan consignas, donde demonizan con formato casi de piraña a distintos referentes. Un día puede ser Lali Espósito, otro día Estela de Carlotto, o cualquiera que se les cruce, o crear incluso esos discursos de odios contra colectivos generales como el feminismo o el kirchnerismo. Bueno, todo esto está propiciado directamente, primero en campaña y ahora desde el gobierno, por la estructura de Javier Milei, que tiene a Fernando Cerimedo y como su actor y su organizador de campañas virtuales, ¿no? Este, Son graves, son acciones graves porque van y atentan directamente contra personas y demás. Yo empecé a exponer cómo funcionaban, quiénes eran los posibles financistas de toda esta estructura que lleva un montonazo de guita. Pensemos que además Fernando Seguirimedo es uno de los principales aportantes de campaña de Javier Milei. Claro. Es pública esa información. Entonces, cuando empecé a exponerlos hace más de un año, empezaron a sentirse un poco molestos porque no se hablaba demasiado de ellos. Y fue el año pasado, en febrero del año pasado, cuando por primera vez salí en C5N, Minuto Final, y mientras estaba al aire, empezaron casi a los pocos minutos una campaña contra mí, aún en el aire, Sí, 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 obviamente, Este, instantáneo, digamos, porque, a ver, es instantáneo, en Twitter, con fotos trucadas mías, tomaron fotos de mi Instagram, las trucaron como que estaba tomando cocaína. Danan, viste, el influencer de redes, viralizando un video diciendo que yo lideraba una secta que traficaba niños, todo así, un delirio total. Y a los pocos minutos, yo vivo en una ciudad pequeña del interior de la provincia de Buenos Aires, la mitad de la ciudad sabe dónde vivo, así que no es muy difícil de ubicar. decir, de ubicarme, y empezamos a ver en casa, primero, viste los grupos de WhatsApp de vecinos, los vecinos que empezaron a decir, Hay hay un un dron dron. sobrevolando la manzana, se metió en mi patio, ahora salió.
Y en eso lo veo asomado en mi propio patio, mirando por la ventana, mirando en sentido figurado, o no, va, Sí, literal, obvio. Bueno, a, tra- registrando, a través registrando. de, registrando hacia adentro. Nunca más apareció, no había aparecido antes, fue solo en ese momento, y en el momento no lo tomé como algo, no lo vinculé. Luego cuando vi toda la campaña en redes dije, sí, tiene estricta relación, fue un amedrentamiento porque además después sondeando entre los vecinos, nadie entre los vecinos tiene un dron, nadie Sí, sí, no se fue puso a delante. usarlo de Claro. noche, además una cosa muy rara, Ahora, y no apareció ni antes ni después. obviamente. Eso Ahora, fue hace un Ivy, año. hay algo que me parece interesante, digamos, de todo esto que vos te estás contando, que me resultó interesante porque me parece novedoso. O sea, vos estás convencida que si todos nos ponemos de acuerdo y a estos trolls los empezamos a bloquear, de alguna manera hacemos su juego porque así el algoritmo, digamos, los empieza, no les empieza a dar tanta visibilidad. ¿Es así? Claro, empiezan a pescar dentro de su pecera. Déjame redondearte otra cosita relacionada, porque esto del dron fue el año pasado, pero esta semana volví a publicar unas notas acerca de Cerimedo, tuve un intercambio tremendo con Agustín Romo, y eso fue una herida muy profunda que se les hizo porque rompieron todos los manuales porque Romo me respondió, cosa que no hacen jamás, y me respondió de manera muy visceral, muy personal. Fue a raíz de un posteo muy injurioso que hizo el 24 de marzo y acerca de las 30.000 víctimas y los demás víctimas familiares de los desaparecidos. Y respondí a ese posteo y eso generó que fuera tendencia, que bueno, fue un daño muy grande en la forma de conceptualizar ellos el trabajo en redes, porque al responderme y de la forma en que lo hizo, rompieron sus propios manuales, digamos, Claro, ellos no y además responden. no responden o responden de manera muy burlona o sarcástica o te responden generando una bravata contra vos con este sistema que digo. En el caso de Romo, este, fue diferente porque yo le respondí casi aplicando el método de ellos y evidentemente a Romo le afectó de manera muy personal porque respondió de manera personal, muy visceral, y un texto que luego borró y borró por orden de los demás que le dijeron, Sí, sí, obvio. no podés hacer esto. Claro, esto Y no está además, dentro de lo que nosotros hacemos. no, claro, porque vulneró todos los No esquemas de no, ellos perdóname, mismos. porque así dicho, digamos, es toda una entelequia, pero digamos, no termina de entender. ¿Te dijo algo? ¿Qué fue lo que borró para que sea tan terrible? ¿Te Él lo hizo un acordás? comentario absolutamente, sí, sí, está, se ha difundido. Él hizo un comentario absolutamente sarcástico sobre los 30.000 desaparecidos, diciendo que era algo, que eran muertes que habían pasado hace muchísimo tiempo y que no entendía por qué básicamente se los tendría que recordar o que hubiera gente sufriendo por ello. ¿Y vos qué le dijiste? Entonces yo le contesté que ya que había muertes que habían pasado hacía mucho tiempo y que por ende entonces no generaban ningún tipo de sufrimiento, que entonces me explique cómo había muerto su abuela, Cristina Lemercier, si había sido un suicidio o había sido asesinada por su marido, como supuestamente Se decía. hubo el corrillo que sucedió. Este, fue horrible, fue un Oh, sí, comentario lo que vos hiciste espantoso, fue pero espantoso, ya sé, pero usaste sus herramientas, ponele. son sus herramientas porque estaba replicando, decís, bueno, midamos ¿Y ahí entonces qué con te la misma dijo? vara. Y lo curioso es que yo pensé, bueno, se me va a venir la andanada violenta, y lo curioso es que él respondió contándome la historia de cómo había sido la muerte de su abuela. Claro, le tocó en lo Publicación, personal, claro, además de insultarme, obviamente. obviamente. Ahora, volviendo al A tema, eso yo le respondí, sí, bueno, viste que es doloroso entonces, que por la más que muerte pasen siempre años, duele, por más claro. que pasen años. Exactamente. Bueno, todo eso Le ganaste la pulseada, si se quiere, tuitera, ¿no? Porque él entró en tu claro, variante. Eso queda clarísimo. entró en mi Ahora, variante y Ivy, generó vamos tendencia. a lo que le puede Sí, interesar a la gente. ¿Qué hacemos nosotros con todos esos trolls que andan dando por ahí? ¿Cuál sería tu recomendación para qué podemos hacer el común de los mortales? primero bloquear todo lo bloqueable porque entonces terminan pescando dentro de la pecera. El sentido del troll es venir a invadir tu espacio, instalar sus conceptos y generalmente violentos, pero además también difundir fake news y demás esquemas, ¿no? Si nosotros
todos bloqueamos esas cuentas, además de que tienen un serio problema porque con la monetización de esas cuentas, pierde sentido lo que puedan difundir, lo que quieran divulgar, quedan pescando dentro de la pecera. Claro, se Y quedan uno hablando dice, con ellos bueno, mismos, digamos. claro, claro, y uno dice, bueno, pero si los bloqueas nosotros también quedamos hablando entre nosotros. Pero la realidad es que hablar con ellos no tiene ningún sentido porque no hay debate posible con esas cuentas. No, no, No es lo mismo. eso queda clarísimo. Entonces, viste, claro, ese es Eso el queda mecanismo. clarísimo. Silvina, te agradezco muchísimo, ¿eh? Y bueno, vamos a estar al tanto y avisarnos cualquier cosa, digamos, pero tenernos al tanto y demás Viene está decir, peleada la cosa te porque vamos a, Cerimedo cuando está me devuelvan, amenazándome ahora directamente. sí, Así que obvio. sí, estamos, Igual, cuando recupere mi cuenta de Twitter, porque me la robaron, me la afanaron, voy a seguirte. Contanos cuál es tu tweet, ¿qué? @Ibi_cángaro. Ibi con Y al final. Ibi Y de corta Y, guión Cángaro. bajo, cángaro, es mi Perfecto. apellido. Ahí te vamos a buscar. Muchísimas, muchísimas Bueno, gracias. Nancy, yo ayer volví un día antes de Miramar, 11